Ya. A ver, continuando con la temática de errores, ya, eh, que lo tiene en la presentación en plataforma, ya, para dar una leída un poco más conceptualizada, más dedicada, ya. Las consecuencias de los errores, ¿no? En los proyectos de software, generalmente por una mala planificación, un- una mala gestión, malas estrategias, ¿no? Mala administración del proyecto, no se contempló el tema económico, o diferentes situaciones, ¿ya? Que hemos ido hablando. Entonces, uno justamente de las consecuencias de los errores, ¿no? Es el tema económico, ¿no? Muchas veces realizamos sobrecostos, ¿ya? Ejemplo, entre 30 y 50% más del presupuesto inicial, ¿no? Esto es según el PMI, entonces son datos efectivamente que tienen que ser considerados, ¿ya? Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces, y lo he ido diciendo durante toda la clase, durante todas estas clases, eh, ¿cómo decirlo así? Efectivamente, ¿no? Nosotros planificamos un costo, no sé, de $5,000 y a ese 5,000 tenemos que aumentarle 1,500 más, ¿no? Como os decía, entre un 30 y 50, inclusive un poco más, ¿no? Ya que no se ha contemplado muchos temas dentro del proyecto, ¿no? Entonces, dentro del project, ¿cómo se llama esto? Project Management Institute, ¿no? Que justamente va revisando y gestionando el tema de la gestión de proyectos, ¿ya? Este es un caso bien común, ¿ya? Bien común que se va presentando y es interesante, ¿no? O sea, siempre nos salimos del presupuesto prácticamente, ¿no? Casi siempre, podríamos decirlo así, ¿ya? Entonces, siempre hay que velar esto y se los mencionaba, ¿no? En varias oportunidades, gestionar correctamente en base al expertise, algunos sobre algunas situaciones externas que podrían pasar, ¿no? El, cam- el cambio de personal también podría ser, el cambio de personal o la renuncia de un personal, o sea, son diferentes situaciones que pueden dar. Entonces, bueno, son situaciones en las cuales pueden ir pasando. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Es una de las consecuencias económicas. Otras consecuencias temporales, donde hay retrasos en entregas, por ejemplo, ¿no? Esto se da muy comúnmente por el equipo de desarrollo, por ejemplo, ¿ya? O el equipo de QA, por ejemplo, ¿no? Que retrasa el tema del tema de un retraso dentro de las pruebas que no se han contemplado y se han tenido que volver a hacer, ¿no? Entonces, esos son temporales, obviamente, ¿no? Pero que sí igual afectan a la entrega final del proyecto, ¿ya? Entonces, efectivamente son situaciones que en ciertos aspectos nos perjudican, ¿no? Nos perjudican como tal dentro del avance, ¿ya? Pero bueno, son situaciones como esas. Afecta el time to market, ¿no? Esto es el tiempo de comercialización, ¿ya? Ya que cuando nosotros tenemos una percepción de cuándo se va a lanzar el proyecto, cuándo se va a lanzar el producto, ¿no? Hay una espera del lado del mercado, ¿ya? Hay un periodo, ¿no? O sea, donde efectivamente el cliente puede o quiere probar los productos, ¿no? Entonces, se han dado a nivel Bolivia estos casos, ¿no? Que se ha anunciado, por ejemplo, alguna plataforma, alguna aplicación, ¿ya? Con bombos y platillos, valga el ejemplo, valga la redundancia, y al final no se han cumplido, o ha salido con demora, ¿no? 1, 2 o 3 días después. Entonces, bueno, son situaciones que pasan como tal, ¿ya? Ya. Los otros proyectos podrían ser, bueno, las otras consecuencias en los errores podría ser el tema de la calidad, por ejemplo, ¿no? Productos con muchos bugs, ¿no? O con bugs que van saliendo progresivamente a medida que vamos avanzando en la construcción del proyecto, o que no,
o que no cumplen con las expectativas del cliente, que muchas veces pasa, ¿ya? Entonces, es una situación eh, que, bueno, una de las consecuencias es justamente de que el producto salga con bugs, ¿no? O sea, una vez que está ya en producción, el cliente empieza a reportar que ha tenido problemas con este, que ha tenido problemas con aquello, ¿no? Constantes reclamos, en este caso de los bugs, ¿no? Y al final, pues el cliente queda insatisfecho, ¿no? Y no acepta, o sea, no le da una buena puntuación en base a lo que tiene dentro de la aplicación, ¿ya? Eso podría pasar, efectivamente, y muy seguido, ¿no? Dentro de lo que mencionamos. Otro, el tema de la reputación, ¿no? Ya que una consecuencia de cometer errores prácticamente es perder confianza, ¿no? Perder confianza con el usuario, con la empresa contratante, con el cliente. Entonces, esto efectivamente afecta, ¿cómo decirlo así? Afecta a la reputación de, como profesionales, si somos independientes, ¿no? Y como empresa, ¿no? Ya que al final el tema de los stakeholders son las partes interesadas, ¿no? Los grupos de interés. Entonces, las partes interesadas acá, por ejemplo, podría ser, en mi caso, el banco y mi persona, ¿no ve? O el banco y los clientes del banco, ¿no ve? Entonces, ahí hay una pérdida de confianza, una mala reputación base a los errores que se han ido cometiendo durante el desarrollo, ¿no? Otra consecuencia de los errores es la moral del equipo. Ahí tengo que corregir una de más. Efectivamente, ¿no? Cuando algo no sale bien, ¿no? O cuando algo tiene muchos errores, efectivamente hay una desmotivación en el equipo, ¿no? Por el tema de más horas ingeniero, ¿no? O sea, carga laboral mucho más pesada, ¿ya? Eh, entonces, se complica un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo así? O sea, es un fracaso que afecta moralmente al equipo, ¿no? Emocionalmente, va desde ese punto, ¿ya? El tema de quedarse tal vez más horas de las previstas, entonces también baja la moral del equipo, como tal, ¿ya? Y esto se da en muchas situaciones, entonces, ¿cómo decirlo así? Por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos un proyectito que estaba desde el año pasado, ¿ya? Habrá empezado en octubre más o menos, y ¿qué es lo que teníamos, no? O sea, hemos hecho un upgrade, creo que lo he contado, ¿no? Estamos haciendo un upgrade de un sistema, ¿ya? Que maneja varias interfaces, ¿no? Se conecta con varios proveedores y provee de otros servicios al banco internamente, ¿ya? Lo malo es que este proyectito, pues, demoró bastante en salir, ¿no? Este año en mayo, si no me equivoco, ha salido. Se ha ejecutado dos veces, se ha reversado dos veces y al final pues afectó al desarrollador, ¿no? Al equipo igual en puntuación, en esto de los sprints, ¿no? De la calificación de KPIs dentro del avance del ciclo empresarial, ¿no? Y efectivamente hay ciertos problemas dentro del equipo. Pero bueno, son situaciones que se dan, ¿no? Que son consecuencias de los errores que cometemos, ¿ya? Uno de los ejemplos, como les decía, que podemos ir viendo, ¿cómo decirlo así? Dentro dentro de los errores que vamos a ver, ¿no? De los casos de uso que vamos a, bueno, no de los casos de ejemplo que vamos a ver dentro de la materia, ¿ya? Uno es el de Nike Capital, ¿no? Que justamente hubo un error de software y ha causado pérdidas por 440.000 en 45 minutos, ¿no? Por falta de un testing estratégico, pues, ¿ya? Entonces, el software, ¿no? Ha sido activado con código obsoleto, ya accidentalmente, y ha provocado que el sistema comprara y vendiera acciones, en este caso, sin control, ya que es justamente el tema del mercado bursátil, ¿no? Entonces, ha sido bastante la pérdida, ¿no? Son millones, ¿no? Si me no equivoco, estaba entre 440 y 460, que al final una auditoría informática es la única que puede determinar esto, ¿no? Pero el dato de referencia se veía en este, bueno, ¿cómo decirlo así? En este rango, ¿no? Entonces, es,
Es común, les comento, ¿no? Pasa muchas veces. A mí me ha pasado, o al equipo nos ha pasado en diferentes oportunidades, este tema de, de sacar a producción tal vez algo con errores, o se ha pisado algún cambio, ¿no? Del anterior pase, o no se ha considerado las últimas versiones, o estaban trabajando los equipos en paralelo, no sé, diferentes situaciones, ¿no? O como menciona en este caso, también hubo, ¿cómo decirlo así? No se hicieron todas las pruebas necesarias para el tema no se dieron muchos, perdón, se me ha ido el audio. Eh, no se hicieron todas las pruebas de Cuba, ¿no? Y bueno, este caso obviamente es algo especial, ¿no? Porque fue bastante dinero el que se quedó comprometido. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado, creo que hace 2 años más o menos, hemos sacado a producción un pequeño ajuste, ya justamente era quitar el envío de facturas a domicilio y a agencia, ¿no? Ya que había un costo, creo que es de 5 o 6 bolivianos, si más no recuerdo, ¿no? Y se ha hecho un ajuste en esto, ya que como ya todo es facturación electrónica, entonces ya no necesitábamos eh, estas opciones, ¿no? Lo malo es que en las pruebas de Cuba no se ha considerado esta desactivación, ¿no? En algunos casos, o sea, para algunas empresas, y les estaba cobrando esta comisión de manera automática, ¿ya? Si más no recuerdo, era nomás, creo que unos 400, no, eran 4.000 bolivianos más o menos, dividido entre 5, póngale, o 4, no me acuerdo bien cuánto era el costo, eh, o eran 5.000. Creo que eran más de 100 clientes, si no me equivoco, ¿ya? No estoy muy seguro. O eran 1.200 clientes, no recuerdo bien cuántas solicitudes se habían hecho este tema, ¿no? Hemos tenido que hacer un ajuste en paralelo y devolver el dinero a los clientes. Creo que una semana estaba funcionando el sistema así, ¿ya? Y una vez que se ha identificado el error, ¿no? Se ha corregido de manera inmediata, pero el tema económico, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre el tema de la reputación, ¿no? El banco ya tiene una normativa cuando estas situaciones pasan, inmediatamente se identifica a todos los clientes y se les devuelve el monto, por ejemplo, ¿no? Que se les ha cobrado erróneamente, ¿ya? Y eso se ha procedido, ¿no? En este caso, ¿ya? Y bueno, gracias a Dios no ha habido reclamos de los clientes, ¿no? Como les decía, eran 4 o 5 bolivianos por cliente, ¿no? Pero sumados, si se hacía un monto entre 4.000 y 5.000, y que se les ha devuelto como tal, ¿no? Una semana después. Pero, o sea, imagínense si hubieran sido 5 millones o seguramente hubiera habido un problema mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con el tema de cometer errores. ¿Ya? Por eso les estamos tratando de ser bien puntuales, ¿no? En la parte donde comúnmente se presenta esto, ¿ya? ¿Cómo evitar los errores comunes? ¿Ya? Entonces, esto es clave, ¿no? Vamos a ir viendo en los análisis de casos, cuando veamos detalladamente todo lo que les estoy mencionando, qué se hubiera podido hacer, ¿no? Incluso a nosotros nos dan un pequeño formato de reporte de qué tenemos que mencionar, ¿no? Una vez que tenemos el tema de un incidente, ¿ya? Para evitar los errores comunes, que generalmente siempre se dan, generalmente, ¿ya? En este caso, uno es la definición clara de requisitos, ¿no? Es lo que les había dicho siempre y lo voy a seguir repitiendo. Dense bastante tiempo en el tema de los requisitos, ¿no? Definir qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y aquí va mucho el tema de comunicación, ¿no? Utilizar técnicas, por ejemplo, como los historias de usuario, el tema de prototipos, ¿no? Yo utilizo mucho el tema de Figma, más o menos cómo va a ser la aplicación final para que me hagan pequeñas retroalimentaciones y podamos modificar en el momento antes de comenzar el desarrollo, inclusive involucrar a las partes interesadas, ¿no? En este caso al negocio desde un inicio, tener una comunicación fluida y constante para que te vayan retroalimentando, ¿no? Presentaciones previas o mediante se va dando el proyecto,
que yo en lo personal prefiero hacerlo así y que no al final me digan hay que cambiar esto y eso es detrás de la salida del proyecto, ¿no? Es prefiero que en paralelo vayamos bien. Entonces, eso es clave, ¿no? Para evitar los errores. Otro, una planificación realista, ¿no? Creo que igual lo hemos ido mencionando durante todas estas clases, tres o cuatro. Hay que aplicar estimaciones basadas siempre en la expertise y los datos históricos, ¿no? Por eso es que muchas veces nos enfocamos en el tema del PM, ¿no? Se enfoca bastante en los KPIs, ¿no? Tener los tiempos, cuándo has abierto, cuándo lo has cerrado, en cuánto tiempo ha salido, cuántos desarrolladores han estado en el proyecto, cuántos, no sé, en Cuba cuánto tiempo ha demorado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos dan datos para nosotros poder estimar de una manera correcta, ¿no? Obviamente aquí hay diferentes técnicas, ¿no? El tema del PERT o Monte Carlo, ya que los podemos utilizar, pero en lo personal les diría siempre es el tema de la expertise, ¿no? Cómo podemos plantear nosotros nuestras estimaciones de desarrollo. Reservar márgenes para imprevistos, ¿no? Eso lo he ido mencionando igual desde la primera clase. Siempre pónganse márgenes adicionales a lo que ustedes estimen, ¿no? O a lo que el equipo o la parte de definición del proyecto, no sé. A veces no participamos, ¿no? Pero cuando llegue a sus manos es mejor pedir un poquito más de tiempo, ¿no? Siempre para cualquier imprevisto, ¿no? Esto obviamente se recomienda entre un 10-20%. O sea, si yo pido 3 meses para un proyectito, un 20% sería unos 20 días más, digamos, ¿no? Unos 15-20 días. Tampoco estoy pidiendo un mes o 2 meses, ¿no? Sino algo que podría darnos ligereza, ¿no? Si sale antes, pues sale, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, también dentro de de la planificación realista, ¿no? Esto del tiempo es bastante interesante, ¿ya? A veces, a veces se demora más de lo previsto, les comento. Mucho, mucho más de lo previsto a veces, ¿no? Entonces ahí ya quedamos, ¿no? Un poquito mal con estos datos, pero que muchas veces nos sirven de base, ¿no? Para poder hacer esta planificación. La gestión proactiva de riesgos, ¿ya? Hay que tener una bitácora, ¿ya? Eso, por lo menos yo personalmente he visto, una bitácora de riesgos, incluso cómo se han subsanado en su momento, nos ayuda bastante a cómo podemos gestionar el tema de, de los riesgos, ¿no? En este caso, riesgos a nivel de vulnerabilidades, riesgos a nivel de comunicación, riesgos a nivel de código, por ejemplo, ¿no? Que el código esté abierto a ataques, etcétera, etcétera. Riesgos externos, ¿no? En este caso, por ejemplo, una inundación podría ser, ¿no? Un incendio, ¿ya? Entonces, hay que tener planes, ¿no? Justamente para mitigar este tipo de problemas. ¿Qué tal si se quema el data center, por ejemplo, ¿no? Ahí está el tema de un data center alterno, ¿no ves? Es un plan de mitigación, por ejemplo, ¿no? Si se cae el primero por algún motivo eh, externo, en este caso un incendio, por ejemplo, entonces el segundo, seguramente el alterno se levantará y empezará a trabajar apenas el otro se identifique que se ha caído, ¿no? O sea, que ya no estás disponible. El otro está en el realizar un análisis FMA, por ejemplo, eh, Failure Modes and Effects Analysis, ¿ya? Un análisis de efectos de modos de fallos, ¿no? En este caso. Entonces, dentro de, por ejemplo, el mismo data center, ¿no? Algo que comúnmente pasa es el quemado de discos duros. Les comento que eso pasa. No lo, no lo, no lo, no lo preveía yo de esa forma, no lo consideraba así tan fuerte, ¿ya? Pero efectivamente pasa, ¿no? Pasa, pasa, pasa. Entonces, ese cambio simplemente, por ejemplo, necesita un plan, ¿no? Solamente en qué hora se va a cambiar, obviamente se cambian en tiempo real, ¿no? En caliente inclusive, pero al final
esta metodología, podríamos llamarle así, de análisis de fallos y efectos, eh, la idea justamente es identificar, ¿no? O sea, lo que nos propone es identificar primero, luego evaluar y prevenir los fallos, ¿no? Mediante un proceso, mediante tareas, no sé, ¿no? Lo que corresponda para evitar justamente que haya fallos y tengamos efectos luego dentro de nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Basarnos en la teoría, podríamos decirlo así, en metodologías que ya existen para gestionar riesgos dentro de los proyectos y poder ver diferentes situaciones, ¿ya? Otro, fomentar la comunicación, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación es muy importante y lo he dicho varias veces, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo. Necesitamos comunicar, ¿no? En el nivel presencial, por ejemplo, no hay mucho problema porque estamos ahí, ¿no? El equipo está ahí, el equipo de Cuba está en paralelo, tal vez en otra oficina o en otra isla, pero nos vemos, ¿no? Pero a nivel de la virtualidad, ¿no? El método en línea, híbrido también podría ser, necesitamos fomentar esta comunicación mediante algunas plataformas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Slack, el Jira, el mismo Trello que habíamos mencionado, nos sirve a todos, ¿no? Al negocio, a Cuba, al desarrollo, a producción, al PM, al jefe, al arquitecto, etcétera, etcétera, a ver en qué estado están los tickets, los SDS, el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? En qué etapa, en qué fase, si tiene problemas o no tiene problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de manera presencial, los daily stand-ups, ¿no? Entonces, los dailies justamente nos permiten para ver esta evaluación, ¿no? Yo les había comentado ya, uno en la mañana y uno al mediodía, ¿verdad? Después de mediodía, para ver en la mañana qué le ha pasado el día anterior, qué problemas ha tenido, si todo ha ido bien, y en la mañana o al mediodía para ver igual, ¿no? Qué problemas, qué le falta, algo se ha colgado en algo, se ha trabado en algo, etcétera, etcétera, para poder ayudarlo y que continúe con su proceso, ¿verdad? Y otro, establecer el tema de los roles, ¿no? Esto lo hemos conversado igual bastante en el tema anterior. Tener los roles bien claros definidos, ¿no? Aquí entra el tema del Scrum Master, ¿ya? Eh, ¿Qué hace el desarrollador? ¿Qué hace el QA? ¿No? ¿Qué hace el PM? ¿Qué hace producción? ¿Qué hace el arquitecto? ¿Qué hace el supervisor? ¿Qué hace el desarrollador de backend, el desarrollador de frontend, ¿no? Muchas veces no tener un rol claro o delimitar bien las funciones provoca que se puedan presentar algunos errores, ¿no? Dentro de la ejecución del proyecto. Adoptar metodologías adecuadas, ¿no? Esto igual es clave. Para un proyecto ágil pequeño, o sea, que no necesita mucho que pensar, podremos decirlo así, o sea, se la tiene más clara más claros los requerimientos, ¿no? Y sabes a qué te estás metiendo, digamos. Entonces, obviamente vamos a utilizar ágil, ¿no? Mucho más si es a lo que debe salir lo antes posible, ¿verdad? Entonces, para proyectos dinámicos, por ejemplo, ¿no? El Agile Scrum, ¿ya? Para requisitos fijos que no van a cambiar durante el tiempo, tal vez durante muchos años, tres, no sé, 3, 6, 10 años, entre el waterfall, ¿no? Porque es una estructura mucho más empresarial, mucho más avanzada, por ejemplo, ¿no? Y que no sufre muchos cambios durante el tiempo, eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad, entonces mejor adoptar otra metodología. La implementación de DevOps para CI/CD, ¿no? Línea de producción. Lo que les decía, metodologías adecuadas, justamente para ir mencionando esto, ¿no? Entonces, línea de producción es efectivamente lo mejor que podríamos hacer, honestamente, ¿no? Microservicios y línea de producción con DevOps, porque te liberas el tema de evitar errores, por ejemplo, ¿no? Ya que todos los errores tienen que ser solucionados en desarrollo y en Cuba, ¿no? Y pasan errores mínimos a producción, ¿ya? Y que pueden ser solucionados con pequeños fixes, ¿no? O sea, ya no puede, o yo, mejor dicho, ya no tiene que volver a desarrollo, ¿no? Sino como ya se ha identificado el errorcito, entonces lo dejamos nomás, pues, ¿no? Y hacemos la corrección y solo subimos la corrección, pues, ¿no? Eso a nosotros nos ayuda bastante el tema de microservicios, ¿ya? Iterar con feedbacks, ¿no? Siempre realizar pruebas de usabilidad y de retrospectivas.
Eh, entonces, esto del feedback, como les decía, eh, es interesante eh, que nosotros necesitamos un feedback constante, ¿no? Y no solo nosotros como desarrolladores, no solo nosotros como QAs, ¿no? No solo nosotros como PMs, sino también va en el tema de realizar pruebas constantes con terceros inclusive, ¿no? Nosotros lo llamamos pruebas controladas, ¿no? Con personal del banco, por ejemplo, ¿no? Que nos den una retrospectiva. Incluso me acuerdo que hay un proyectito, el tema del B52, ya, que se ha hecho una pruebas de usabilidad, ¿no? Obviamente en base a un mockupcito, o sea, era un prototipo, no era una app real todavía con funcionalidades, y se le ha aplicado a un grupo de jóvenes, ¿no? O sea, en Santa Cruz que se ha hecho esta prueba, un feedback, ¿ya? Y obviamente los jóvenes han pedido sus ajustes, ¿no? ¿Qué no les gustaba, qué les gustaba, etcétera, etcétera. Y pues han podido hacer algunos ajustes dentro de la definición del proyecto, ¿no? Antes de pasar al siguiente estado de desarrollo. Pues, me parece interesante cómo lo han hecho, ¿no? E incorporar el feedback en cada sprint, ¿no? Eso es clave también. Entonces, durante todo el desarrollo, en cada sprint, un sprint de 20 días, ir incorporando feedback, ¿no? De todas las áreas responsables o de las áreas conectadas, ¿ya? Acá el ejemplo más que lo vamos a ver, el Spotify, por ejemplo, usa squads y retrospectivas para minimizar errores y alinear equipo, ¿ya? Vamos a ver el tema también de DevOps, línea de producción, ¿no? Y cómo se trabaja en esto, ¿ya? Estamos a un minuto, se me va a cortar la grabación, estamos y 42. Y 50 vuélvanse a conectar, por favor, dense una pausita y continuamos, ¿ya? Gracias. ¿Quién más se ha unido? Gracias, gracias. Armando y José Armando. Les voy a poner asistencia, ¿ya? 50 por favor.